Bien, en la continuidad nos trasladamos a San Jerónimo del Sauce, la palabra del padre Montini, sacerdote que está a cargo, la iglesia de San Jerónimo del Sauce está a su cargo y él pertenece a San Jerónimo Norte. Le puedo asegurar que es una satisfacción poder dialogar con usted. Igualmente, yo siempre que uno puede compartir con hermanos de comunidades vecinas, que también es un gusto, y bueno, con mucho gusto de estar en este momento con ustedes y con toda la comunidad de San Carlos y los lugares donde ustedes suelen llegar, ¿no es cierto? Que sé que son muchos. Pero al margen de esa alegría, está el hecho de esa fuerza que tiene usted para decir las cosas y que no se avergüenza de decir las cosas que por otra parte son realidad de lo que vive nuestro país hoy. Sí, creo, a mí me ha llegado mucho en los profetas de la Biblia que ya muchos años, muchos siglos antes de Jesús decían que el que está llamado a ser pastor y profeta del pueblo no tiene que ser perro mudo. El perro mudo en una casa es el que no ladra cuando hay que advertir cosas, ¿no? Y creo que los obispos y sacerdotes, no solo en la dictadura militar, sino en muchas otras ocasiones, nos comportamos como perros mudos por comodidad, por quedar bien, para que no nos calumnien, porque cuando uno plantea verdades duras siempre nos calumnian, nos persiguen. Un ejemplo que hemos tenido nosotros de no ser perro mudo ha sido Monseñor Vicente Saspe, que ustedes lo han conocido, que es un santo varón y que él se ha jugado. O sea, cuando a mí un momento muy difícil de los militares, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que ahí está, que nosotros no tenemos que callar nunca, aunque nos cueste la vida, porque de hecho Angelelli pagó caro su testimonio. Monseñor Romero, que ya es beato en El Salvador, yo conocí al sucesor de Monseñor Romero y conviví con él unos 10 días en Bogotá, y él me ha contado detalles de Monseñor Romero, y bueno, él pagó con su vida el no ser perro mudo. Yo creo que los pastores no tenemos que ser loquitos, no tenemos que ser resentidos, tenemos que ver las cosas buenas que se hacen, pero también ver las cosas negativas y acompañar al pueblo en su sufrimiento, ¿no es cierto? Si no lo recuerdo, Saspe murió en un accidente llegando, un accidente entre comillas tal vez, de San Carlos a Santa Fe. Ese accidente lo afectó en la vista, fue el 15 de agosto de 1982, pero él muere el 24 de enero de 1984. La causa es otra, indudablemente los más cercanos a él siempre sospechamos que hubiera podido haber otra cosa. En un libro que voy a publicar, que ya he publicado en el 2000 sobre él con otro sacerdote y que ahora va a salir una nueva edición, si Dios quiere, en semanas más, va a ser presentado en Santa Fe. Yo pongo ahí algunas sospechas de cómo pudo haber muerto, ¿no? Lo del accidente en San Carlos, cuando iba a la fiesta patronal de San Carlos Norte, yo lo charlé largamente con el padre Bota, que estuvo con el conductor del camión, fue un camión que lo chocó de atrás. Me decía que no es tan fácil decir que fue un atentado por cómo vio que era el que manejaba, ¿no? No era un hombre que podía, era un pobre hombre que trabajaba como cualquier camionero que va, que viene, y el padre Bota se inclina a que no fue un atentado. Pero bueno, eso queda entre preguntas, ¿no es cierto? Porque indudablemente eso lo afectó en la vista y lo afectó mal. Ahora, también hay que decir, quienes lo conocimos de cerca, Monseñor Saspe, y nos llevaban su auto, Monseñor Saspe manejaba mal. Entonces no es extraño que haya venido con el auto en aquella ruta 19 de aquel tiempo, que era y dado vueltas sin mirar mucho y el camión lo chocó. Pero bueno, yo fui testigo de que él tenía mucho miedo de que lo maten porque lo habían amenazado. Él llevaba a los seminaristas a las confirmaciones, fiestas patronales, y en los últimos tiempos ya no quería llevar por miedo de un atentado en el tercermundista? Sí, lo trataron los militares, lo han tratado muy mal, no, muy mal, no solo de tercermundista, sino de cómplice de la guerrilla, y indudablemente fue muy injusto, porque él lo que no podía soportar es que se torture a un preso, no podía soportar que los presos estén 23 horas sin luz, por ejemplo, lo estén a oscuras, o le dejen las 24 horas un reflector que les reventaba la vista. Él fue testigo y yo también fui testigo de esa época, lo he acompañado a visitar cárceles y uno realmente ha visto el sufrimiento de él y, repito, cómo se ha jugado, no ha sido perro mudo, ¿no? Y creo que nosotros en el hoy argentino,
con las cosas buenas que se han logrado y también con los límites y fallas que hay. La democracia tiene muchos perros mudos. Exacto, sí. Y muchos que buscan su propia conveniencia, su propio bolsillo, ¿no? Indudablemente que el gobierno va a ayudar más a aquellos obispos que se callen la boca, que no a aquellos obispos o curas que digamos cosas que no gustan escuchar, ¿no es cierto? Usted no es justamente, ya lo aclaró, ¿no? Yo en todos los lugares donde estoy, en Sapereira, acá y en San Jerónimo Norte, estamos en arreglos profundos. Aquí, Dios mediante, empezamos con un arreglo pronto, llamamos a licitación. Siente como que cuando llegó, por ejemplo, a San Jerónimo, ya que tan sincero, ¿tuvo una reacción contraria por las costumbres de San Jerónimo? No, yo no diría reacción contraria. Lo que pasa es que en San Jerónimo la parroquia vivía una situación muy grave. Cuando yo llegué, en todos los órdenes del hogar de ancianos vivía prácticamente con permanente deudas, con ayuda de usureros, y bueno, yo fui poniendo orden, pero no, es más el apoyo que experimento de la gente que el rechazo. Indudablemente un cura que llega nuevo y que plantea una serie de cosas que no eran costumbre, ahí chocó. Ya lo conocen, ya lo respetan, lo valoran y lo comparten de paso. Tenemos una muy linda relación y cosas muy lindas. Pocas parroquias tienen los grupos por ejemplo, de matrimonios jóvenes que yo tengo en la parroquia, o grupos de jóvenes, que no es tan fácil tenerlos, ¿no es cierto? En todos los lugares donde estamos atendiendo nosotros, con el otro sacerdote que está conmigo, el padre Ariel Améndola, tenemos jóvenes, por ejemplo, jóvenes, adolescentes, y eso no es pequeña cosa, ¿no es cierto? Trabajando, bueno, y bueno, también se está en distintos arreglos, y bueno, la gente apoya, pero el hoy argentino también es un hoy complicado, y para la gente de campo, sobre todo, porque nosotros dependemos mucho de la gente de campo, es muy duro. Se arriesgó a decir matan un fiscal. Sí, yo no tengo ningún temor, no tengo ninguna duda que lo han asesinado, no tengo ninguna duda, ¿no? Como este caso de la efedrina, como tantos otros casos, ¿no es cierto? La Argentina, yo no creo que sea, como ha dicho una señora muy famosa, una dictadura, pero que se ha tomado visos de autoridad. La Legrand es incalificable. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso, porque esto fue elegido democráticamente, no fue impuesto, pero que hay una actitud autoritaria, y hay el mismo campo con el tema de la leche, ¿no es cierto? La gente de tambos, yo tengo un montón de conocidos, de amigos que tienen tambos, y me dicen, mira, con 3 pesos, un poquito menos de 3 pesos, ¿cómo vamos a salir adelante con los costos que tienen hoy todos los insumos para el hombre de campo, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que Dios quiera que el gobierno que venga pueda dar pasos hacia adelante en las cosas que hoy no se han dado, ¿no es cierto? De alguna manera los políticos, ¿no? La democracia está en deuda con nosotros, los del pueblo. Sí, los ciudadanos también tenemos que aprender a ser más honestos, porque hoy uno va a comprar cualquier cosa que compra y a veces es el intermediario el que pone un precio exorbitante, y eso es parte de la deshonestidad que tenemos los ciudadanos también, ¿no es cierto? No es solamente una cuestión de quienes nos conducen de arriba, ¿no es cierto? Bueno, padre, lo comprometo para cuando haga el lanzamiento del libro en Santa Fe, nos llame, nos invite, vamos a ir con mucho gusto. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muy amable. Muy amable. Que Dios los bendiga. Bueno, usted lo escuchó perfectamente, la palabra clarísima, sin ningún tipo de duda, del padre Montini referente a distintos aspectos, toca de la parte de la vida de Monseñor Saspe, alguien muy recordado por toda su lucha que tuvo, como siempre, porque no solamente había leído la Biblia, sino que la practicó hasta último momento, y el padre Montini de alguna manera clarifica perfectamente todos sus conceptos, pero también él dice lo que siente y lo que interpreta y lo que debe. Todo tuvo que adaptar la feligresía a esta palabra realmente con mucha interpretación y mucha prédica, pero fundamentalmente también, como decíamos, de Saspe, que practica lo que se interpreta como la palabra de Dios.